Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros acá en el espacio. Ya ha venido un gran amigo al programa. Él es presidente de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores en San Francisco de Macorís, por el espacio, no corriente, ¿no? Espacio Magisterial Narciso González. Si son diferentes, los demás son corrientes, esto es un espacio. Hoy ha venido Robert Frías de San Francisco a compartir con nosotros la entrevista central. Hermano, bienvenido acá. Buenos días, Chique, hermano. ¿Cómo tú estás? Robert, bienvenido. Gracias igual. Bienvenido a este programa Tu Mejor Mañana. Primera vez. Sí. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que están en sintonía en esta mañana de este programa Tu Mejor Mañana. Bueno, debo decir, Chiqui fue de lo que nos colaboró en la campaña, se nos puso a la disposición. Usted tuvo muchos medios a favor, ¿eh? Sí. Parece que la gente le tiene cariño, sobre todo los medios de comunicación le tienen mucho cariño, porque vi que usted estuvo muy activo en muchos programas a nivel de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Sí, hemos tratado pues de hacer las cosas lo mejor posible. Podemos quizá errar en alguna posición o hasta en un discurso, pero tratamos de hacer las cosas, de servir a la sociedad y de asumir las funciones en las cuales hemos estado, pues para beneficiar la colectividad. Vengo de los grupos estudiantiles, fui dirigente del FELAOEL en la universidad, en un momento fui estudiante de ingeniería civil, fui el presidente de la asociación, luchamos por la carrera. Por eso que yo recuerdo, pues nosotros creo que dimos materias juntos, pues yo estudiaba ingeniería civil, tuve que dejarla porque no estaba completa. No estaba completa, era un problema estudiar allá. En el 2009 cuando cerramos el recinto, sí, y luchamos no solo por la carrera de ingeniería civil, sino también por la de medicina. Y salimos y dejamos, podemos decir que luchamos y dejamos. Pero la de medicina tuvo más suerte. Sí, esto llegó primero y después la de ingeniería civil. Sí. Entonces venimos de ahí y siempre lo que hemos hecho, luchar por el beneficio de la colectividad. Me fui a estudiar ciencias sociales porque ya no me quedaban asignaturas disponibles y no iba a dejar a San Francisco. Debo precisar que en ese momento, tú recuerdas que a Santo Domingo se nos ofertaron algunas viviendas en la torre estudiantil, algunos beneficios en la universidad, y yo decidí no irme. Yo decidí mejor que se les suministrara a otros compañeros, y eso hoy son ingenieros. Igual yo terminé en mercadotecnia por esa situación, porque no podíamos irnos a Santo Domingo. Claro. Bueno, vamos al lugar, como se dice en el buen derecho. Robert ha venido. Robert es un hombre que siempre dice lo que piensa, y nosotros valoramos eso de Robert. Sí, y sumamente joven para ser presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, sobre todo en San Francisco de Macorís. Sí, Robert siempre dice lo que piensa, y es un muchacho que tiene muchísimo futuro en el magisterio. Es profesor universitario en la UAS y también a nivel secundario. Sí. Hay una gran contradicción que existe en estos momentos entre la ADP o algunos sectores de la ADP y el Ministerio de Educación. Se habló de un aumento de salario. El aumento se llegó a un acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional que preside Eduardo Hidalgo. Eduardo Hidalgo se reúne con el ministro Furcal después de haber sometido ante el Comité Ejecutivo Nacional la propuesta. Se dice que la mayoría de los integrantes votaron a favor de que Eduardo Hidalgo materializara ese acuerdo de un 10%. Pero posteriormente a la firma de ese pacto se han dado quejas en varios puntos del país. O en la ADP hay una crisis grave interna, o no se respetan las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional.
Bueno, fíjate, ir por parte. El Comité Ejecutivo Nacional es el mayor órgano del sindicato. Y existen lo que son las seccionales, que por lo que establecen los estatutos son autónomas. Son autónomas, pueden fijar posición. En el caso de las que nosotros, pues humildemente representamos, que es la seccional de San Francisco de Macorís, nos hemos mantenido con algunas actividades para que el Ministerio de Educación resuelva una serie de problemáticas que afectan a la comunidad educativa. Debemos precisar, nosotros iniciamos una lucha por mantenimiento, por infraestructura, porque se concluyan las obras que están paralizadas, en fin, que se acondicionen los centros educativos para que estos puedan albergar de manera digna a los estudiantes que visitan esto día tras día en busca del pan de la enseñanza. No ha habido respuesta a eso. Las actuales autoridades, no solo en San Francisco de Macorís, sino en el país, el discurso ha sido de que teníamos 20 años, que la escuela 20 años abandonada. Sí, los entendemos, que hay un nivel de deterioro progresivo en la escuela pública. Ahora bien, no debemos siempre tener la excusa y el pretexto de que hace 20 años, porque va a pasar el gobierno y vamos a tener entonces lo mismo. Lo que se deben buscar salidas a esa situación y a esa realidad que tiene la escuela pública. Pero sobre una parte, quizás la ADP, porque la ADP es lo más democrático y plural que puede existir, porque las corrientes, o sea, en el proceso electoral se aplica lo que es la proporcionalidad y todas las fuerzas que participan en el proceso electoral quedan representadas. Y esto entonces habla del tipo de democracia existente a lo interno de la ADP, que pueda haber crisis, bueno, podría ser. Y se dice también, bueno, que la ADP se puede destruir o se puede dividir. Grave error. El gobierno que intente destruir la ADP está cometiendo un error garrafal por la sencilla razón. Si hacemos el siguiente ejercicio, el Comité Ejecutivo Nacional firma un acuerdo con el ministro de Educación, Roberto Fulcar. A nivel nacional existía una intención de movilización hacia el Ministerio de Educación y hacia el Palacio Presidencial. Cuando el ADP, el Comité Ejecutivo Nacional, por mayoría, aprueba el 10% y se firma el acuerdo con Fulcar, entonces baja la tensión de movilización nacional. Imaginemos entonces que no existiera ese órgano nacional, que existieran los que fueran presidencias municipales, presidencias provinciales o presidencias regionales. ¿De qué manera puede el gobierno controlar entonces las 32 provincias del país o las 3 macroregiones o las 9 subregiones? No hay forma de que un gobierno pueda controlar de manera particular, porque tendría que sentarse entonces a negociar con cada segmentación del sindicato. Y haciendo este análisis o esta valoración, se puede entender que el gobierno que intente destruir la ADP estaría cometiendo... ¿Por qué tú dices que intente destruir? ¿Este gobierno quiere destruir la ADP? No el gobierno. Lo enfatizan mucho. No el gobierno, sino los sectores de poder. Porque fíjate, ¿qué son los sindicatos? Los sindicatos son grupos de presión. ¿Cómo surgen los sindicatos? Surgen en momentos de una crisis donde el desarrollo o el inicio del desarrollo o el auge del capitalismo entonces explota al obrero. ¿Para qué? Para capitalizar la mayor cantidad de recursos posible y pagar entonces o indemnizar de menor manera en cuanto al salario a los obreros. Y ahí es que surgen los sindicatos como mecanismo de presión a ese sistema capitalista que se estaba desarrollando, y para presionar entonces a los gobiernos para garantizar estabilidad laboral a sus agremiados. Y desde aquí entonces es que nosotros podemos tener esa tesis de que no hay forma de que se pueda destruir la ADP actualmente, ni siquiera en el futuro, porque sería un error. Y ese sector empresarial, cuando hablamos, no es ni siquiera una decisión marcada por el presidente de la República o por los presidentes que hemos tenido, sino es una posición marcada por el empresariado de la República Dominicana, por la oligarquía de la República Dominicana, que ven la ADP como un enemigo para sus intereses o para
la capitalización de sus recursos. Robert, está unificada la ADP en San Francisco de Macorís, aquí en la provincia de Hermanas Mirabal. Hay varios inconvenientes, los grupos políticos actúan. En la ADP hay una parte de que dice que no, como se llegó a un acuerdo, no van a hacer manifestaciones. Otra incluso han realizado en Villa Tapia, cerraron, paralizaron clases unos días, y el presidente de ADP no sabía de esas manifestaciones, incluso acusó esas manifestaciones de política. En San Francisco de Macorís están unificados ustedes en el plan de lucha. Sí, bueno, en San Francisco no hemos estado coercionados el Comité Ejecutivo Municipal porque se le da. Aquí en Tenares también hay muchas contradicciones. Se le da participación a todos, todas las decisiones son votadas. O sea, no es que Robert Frías, claro, el estatuto de la ADP tiene el párrafo del artículo 52 que determina que en situaciones o condiciones especiales el presidente puede tomar una decisión o puede fijar una posición hasta tanto el Comité Ejecutivo Municipal, el organismo, se reúna y evalúe esa disposición y pueda variarla o ratificarla. Nosotros hemos sido muy respetuosos. ¿No ha tenido contradicciones allá? Sí, contradicciones hay y la van a ver, porque donde hay dos personas siempre va a haber diferencia, va a haber contradicciones. Ahora bien, lo que hay es saber lidiar con esas contradicciones, con esas diferencias y escuchar a los demás y entender, claro, para poder afinar en ese sentido tenemos que tener sumamente claro que fuimos escogidos por los profesores y profesoras, no por una organización política. La organización política decidió que usted era el candidato, que es lo que pasa en las corrientes tradicionales, por eso Chiqui hacía referencia. No es de corriente, no es del espacio. No es corriente. Exacto, porque el espacio es de militantes independientes, donde convergen, donde pueden, por lo menos en la Narciso González, pueden converger personas de diferentes intereses políticos. Usted hablaba de acciones para poder pedir reivindicaciones a los profesores en San Francisco. ¿Qué tipo de acciones ustedes están haciendo o qué van a hacer? Bueno, fíjate, nosotros iniciamos enviando, lo primero es que las actuales autoridades, la directora regional... No van a paralizar clases. Vamos ahora ahí. La directora regional, en un momento... Se instaló el Comité Ejecutivo Municipal, se instaló las actuales autoridades y en ningún momento se reunió con el Comité Ejecutivo Municipal. Nosotros, en son y en procura de buscar la comunicación, la vía pues diplomática para solucionar los problemas, el Comité Ejecutivo Municipal que le solicita una reunión a la directora regional, algo que no se había visto nunca. Y muchas personas dijeron, pero Robert, eso es un error. Fue una propuesta nuestra, el Comité Ejecutivo Municipal la votó y la aprobó. Es un error, nunca un Comité Ejecutivo Municipal le ha solicitado a la dirección regional o distrital reunirse y bueno, pues si nunca se ha hecho, pues vamos a hacerlo nosotros, vamos a dar el primer paso. Así lo hicimos. En esa primera reunión no hubo respuesta a las necesidades, después enviamos un comunicado, donde le llevamos un comunicado el día, bueno, un comunicado, no un piquete. Nosotros hemos alternado los métodos, docencia con lucha. ¿Cómo ha sido el manejo de la directora regional? Bueno, en términos institucional, luces y sombras, pero las tantas sombras que ha tenido no ha permitido que esas luces puedan brillar o puedan aflorar. O sea, más sombras que luces. Claro que sí. ¿No ha sido una buena gestora entonces? Fíjate, hay algo de lo cual las autoridades hablan, mantenimiento correctivo. ¿Qué es el mantenimiento correctivo? Es pintura. Pero resulta que yo le he llamado a esto, es como bañarse de los pies hacia la cabeza. Van y te pintan una escuela, y es el logro que pueden exhibir las actuales autoridades, van y te pintan una escuela, pero la escuela tiene filtración. O sea, pero entonces, después que te pintan la escuela, te dicen, bueno, sí, vamos a venir a resolver la filtración. Pero entonces, la lluvia... te daña la pintura. O sea, es un doble trabajo. Y nosotros hicimos un trabajo que, bueno, está en la cuenta de Facebook del ADP, donde visitamos varios centros educativos de mantenimiento correctivo, por ejemplo, el liceo, y en un video que sale en el gobierno de la provincia, donde nosotros nos referimos al tema, nos referimos de manera puntual a esos centros educativos. Le diste una pelelengua ayer. Politécnico, la gobernadora. Politécnico Pedro Francisco, bueno, mantenimiento correctivo, pero nosotros, lo pueden buscar en la cuenta de Facebook del ADP, ADP San Francisco se llama, que fueron intervenidos, pero tienen hundimiento del terreno, pero la filtración deterioró la pintura.
la escuela de las Guasumas, Eugenio María de Hostos, mantenimiento correctivo, pero tiene una grieta que el sol, desde adentro hacia afuera, se ven las luces del sol, los rayos del sol. Pues es un peligro tener niños ahí. De igual manera, otros centros educativos como el Liceo Nueva Esperanza, diversos centros educativos en San Francisco de Macorís, más de 30, que han sido llevados al supuesto mantenimiento correctivo, pero tienen los mismos problemas de filtración. Bueno, la Escuela Paulina Valenzuela, que esto habla de la doble moral de las autoridades del Ministerio de Educación. Fíjate, los funcionarios de salud pública, la Dirección Provincial de Salud Pública y los distritos y la regional ¿Ustedes han cerrado escuelas? Dicen, la ADP no tiene potestad para cerrar escuelas, no tiene calidad. Claro, la ADP ha hecho lo que ellos deben hacer. Porque si en una escuela la Padre Brea, te salen, si en la Padre Brea nos salieron 16, primeros 8 casos, después 14 casos confirmados de COVID. Que no se puede asumir la virtualidad. Pero con 14 casos de COVID-19 no se puede asumir la virtualidad. Igual el Liceo Nueva Esperanza, 17 casos de COVID. La escuela Lorenzo Burgos, 14 casos de COVID. Ayer, falta que salgan las pruebas PCR que salen en el día de mañana para confirmar, pero con pruebas rápidas, 14 casos positivos. Entonces, me dicen, bueno, no pueden asumir la virtualidad, pero la escuela Paulina, porque la virtualidad es mala, pero la escuela Paulina Valenzuela tiene un año escolar virtual, porque no están dadas las condiciones allí para la docencia presencial, por las condiciones de la planta física. Entonces, la virtualidad es buena para algo y mala para otra, poniendo en riesgo, entonces, una falta de respeto a la sociedad, que el director provincial de salud pública se refiere a que con 18 casos positivos no se puede asumir la docencia virtual, porque no es que se ha cerrado una escuela, porque esa ha sido también otra manipulación mediática por parte de las autoridades de educación y de salud pública. La ADP cerró escuela. Mentira. La ADP no ha cerrado una sola escuela. Se ha asumido la modalidad virtual. Han hablado bien, que la modalidad virtual funcione o no, el ministro de Educación dijo en su rendición de cuentas del año de docencia virtual, la docencia virtual fue todo un éxito. Y tomándole la palabra al ministro de Educación, entonces, como la docencia virtual fue un éxito, frente a la realidad del impacto nueva vez del COVID-19, hemos enviado a esos centros educativos a la docencia virtual. Entonces, las autoridades que se pongan de acuerdo primero, para que después puedan cuestionar las acciones de la ADP. ¿Ustedes no se han puesto de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y también de...? Es que allá no hay... ¿Cómo que no hay? No hay, claro que sí. Allá hay director de salud pública. Pero no eso sí, el director. No, eso no existe allá. ¿Cómo que no? Pero eso es el problema es que no tienen... O sea, ustedes no han podido hablar, conversar. Nosotros allá no hay. Pero que él dio unas declaraciones hace unos días que ustedes cerran la escuela. No, eso es dentro del desorden. Sin que ellos dentro del desorden lo hicieran. Dentro del desorden de salud pública. Es ese. Nosotros, como te refería ahorita, fijamos una posición conforme a la ausencia de la política gubernamental en San Francisco de Macorís con relación a los casos del COVID-19 y que debe ser tomada. Es salud pública que debe ir. Bueno, aquí no hay condiciones. Pues la DPS en San Francisco de Macorís no funciona, según lo que usted dice. No, la DP funciona y por eso fuimos a la escuela. La DPS. No funciona. No salud pública. Pero yo no lo que no funciona, yo lo dije y no lo dije por decirlo. Eso no funciona. Yo hablo con... Porque él dijo que no le comunicamos. Pero él lo dijo en una declaración. Porque él dice que no responde. Hay escuelas, él respondió ahí. Hay escuelas que nosotros les referimos la semana pasada, que se retiraron entre 20 a 35 niños diarios con síntomas del COVID-19. Fueron ayer. Y otras que al día de hoy no han ido. Pero están tan perdidos. No están respondiendo. Sandy, entonces, están tan perdidos en la función pública. ¿Y el protocolo? Que les refiero a una escuela. Le digo, mire, en tal escuela, le escribo por WhatsApp y le llamo. En tal escuela hay casos positivos. Ya nosotros fuimos y le digo, señor director, ustedes no fueron a esa escuela. Quizá ustedes fueron a tal. Y después me dice, sí, es que él estaba confundido. O sea, no saben ni siquiera cómo está distribuida la demarcación geográfica en San Francisco de Macorís. Entonces, frente a esa realidad, frente a ese desorden, esa desorganización, quieren cuestionar las posiciones y las decisiones del sindicato. Primero que se organicen ellos. El director provincial, la Dirección Provincial de Salud Pública debe organizarse. Y no es verdad que, como la escuela, el Liceo Nueva Esperanza, donde salieron 17 casos positivos, que sea la misma sociedad que determine si es posible mantener la presencialidad allí. O sea, ustedes quieren en sentido general que volver a la virtualidad en San Francisco. En sentido general no. Fíjate, Chiqui, hemos sido muy
hemos actuado con bastante prudencia en ese sentido. Donde se presenta un caso, que tenemos escuelas que se ha presentado un solo caso, hemos orientado, bueno, ese maestro asume la virtualidad. Ese maestro, de manera particular, si es un maestro de un grado, de un grado del nivel primario, entonces ese grado, junto al maestro, asume la virtualidad. Donde se presentan dos casos, bueno, sí, se puede mantener la presencialidad, con la excepción de esos dos maestros que asumen la virtualidad. Ahora bien, en una escuela donde te salen 8 maestros positivos, no hay forma, es insostenible la presencialidad. O sea, 8 maestros positivos. Sí. ¿En cuáles escuelas? Bueno, tenemos la escuela, el Liceo de Nueva Esperanza y de Cenoví, y tenemos también la escuela Padre Brea. Sí, esa fue la que se cerró, una de las primeras que se cerró. Es insostenible una escuela que tú tienes 8 profesores positivos por COVID-19. O por cualquier enfermedad, que no sea COVID-19, imaginemos otra enfermedad, 8 profesores positivos. Es insostenible la presencialidad. ¿Quién va a asumir la carga docente de esos maestros? Hay deficiencia Entonces, para profesores. Va a tener que tener los estudiantes en receso o en la cancha o en un espacio todos juntos para tapar o cubrir esa falta de ese maestro que está en licencia, porque otro tema es que el Ministerio de Educación no envía las licencias, no está enviando ni los sustitutos por gestación, ni por enfermedad común, faltando a lo que establece el artículo del docente, el estatuto del docente, perdón, que establece que el Ministerio de Educación debe garantizar, o sea, licencias con disfrute de sueldo son por gestación o por enfermedad común, pero lo establece la propia ley de función pública y la propia Ley General de Educación 6697. Pues un desastre. Y están violentando esa parte. O sea, es un desastre. La regional tiene un desastre. No, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública. Entonces, frente a esa realidad, nosotros no podemos quedarnos de brazo cruzado. Y que le guste o no a los funcionarios y los dirigentes políticos, asuman la función de ustedes, jueguen el rol que ustedes tienen que jugar, que nosotros estamos jugando el que nos corresponde. Y no vamos a desmayar ni con chantaje, ni mucho menos con presión mediática ni con presión política. Nuestro compromiso ¿hay presión allá en San Francisco por parte de la autoridad de la ADP? A la sociedad, claro que sí. Y han querido salir, como no han encontrado nada que decir de nosotros, han querido entonces, mediante el chantaje, el morbo, la mentira y la perversidad, desacreditarnos, pero no lo van a lograr, porque la sociedad nos conoce y el tiempo es el mejor tribunal. La historia, como dijera el comandante Fidel Castro, ¿verdad? La historia me absorberá. Y nosotros nos condenadme no importa. Exacto. La historia me absolverá. Eso es adelante. No, yo comencé de Fidel en el juicio después de la salva contra el Moncada. Y por eso comencé, Robert, un muchacho joven que tiene pocos años en la educación y ya presidente. A mí me llamó la atención de Robert. Presidente de la ADP de San Francisco de Macorís. ¿Cuál? Robert le tira mucho, va muy acorde con la izquierda. Sin embargo, tiene la bandera acá. Claro, claro. Sí, pero tiene un iPhone. No podemos consumir es moderno. No podemos consumir una izquierda moderna. No es que nos pega sangre. Esa bandera es enemiga absoluta del capitalismo. Por entonces él tiene una bandera del capitalismo, él tiene un iPhone. Pero capitalismo puro. Los iPhones lo ensamblan en China. Eso es capitalismo puro. Eso no se justifica. Eso no se justifica en ninguna circunstancia. Lo que pasa es que el trabajo, el trabajo lo implica, o sea, tener un teléfono, porque no todo el... No, pero es que como que no va acorde con la izquierda. Eso no va. Pero Fidel usaba los trajes Adidas siendo de la izquierda. Sí. Porque completo, siempre y cuando tenis, todo. Siempre y cuando haciendo el trabajo y ganándote el dinero de manera honrada, de manera honesta, pues tú puedas tener cierto nivel de comodidad. No es malo. Ahora bien, lo malo es cuando tú utilizas tu influencia. Pero la izquierda no es eso, Robert. Esa no es la izquierda. La izquierda no busca la comodidad, que es como que es igualdad, el comunismo es igualdad. Claro, igualdad. Pero dentro de un sistema capitalista, no está mal, porque por ejemplo los trabajos que se han hecho de la ADP yo lo he hecho con ese teléfono. Eso está bien, Robert, pero es que no pega. Es que no pega. Damos las gracias a Robert Frías, presidente de la seccional de la ADP San Francisco de Macorís. Robert, gracias por venir al programa. Esperamos que vuelvas pronto. Gracias, Chiqui, hermano. Tú sabes que somos tuyos. Sabes que estamos eternamente comprometidos porque Chiqui, y de igual manera con Sandy, cuando nosotros nos iniciamos en esto, Chiqui se nos puso a la disposición. Y hay algo que yo siempre he dicho,
lealtad a quien sin conocerte te da la mano, a quien sin conocerte te apoya. Y sí que no me conocía y pues nos apoyó en todo momento, nos promovió nuestra candidatura, nuestro proyecto. Y eso... Pero aquí lo decía también. Y eso lo agradeceré siempre en su presencia y en su ausencia. Muchas gracias. Lo decía aquí también. Hicimos un comité de campaña tuyo, Robert. Sí, gracias. Bueno, gracias a Robert Frías por estar aquí. Ven pronto, Robert. No, cuando ustedes digan, yo soy de ustedes, yo me debo a la sociedad. Está adaptado al capitalismo, Robert. No tanto, no. Deja a Robert ahí, déjalo ahí. Vamos a la publicidad.